Hay un tipo de silencio que no existe en ningún otro sitio. No es el silencio del campo, que está lleno de grillos y de viento entre los árboles. No es el silencio de la noche, que al menos tiene la respiración de alguien dormido al lado tuyo. Es el silencio de un lugar que fue construido para contener a miles de personas y que un día, sin despedida ni ceremonia, se quedó completamente vacío. Es el silencio de los pasillos donde hubo gritos, de las ventanas que ya no tienen cristales, de las puertas que se abren solas porque las bisagras llevan décadas oxidándose. América está llena de estos lugares. Hospitales enormes, complejos industriales, bases donde se preparaba la guerra, fábricas que envenenaron la tierra debajo de sus cimientos. Edificios que la gente construyó con dinero público, llenó con seres humanos y luego abandonó cuando ya no le servían. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 15. North Brother Island, Nueva York. En medio del East River, entre el Bronx y la isla de Rikers, hay una isla de 11 hectáreas que no aparece en ningún folleto turístico de Nueva York. Se llama North Brother Island y estuvo deshabitada hasta 1885. Cuando la ciudad decidió que necesitaba un lugar para aislar a los enfermos contagiosos que nadie quería tener cerca, construyeron el Riverside Hospital, un complejo dedicado exclusivamente a la cuarentena. Viruela, tuberculosis, fiebre tifoidea. Gente que la sociedad quería apartar, esconder, olvidar. Los mandaban a la isla y en la isla se quedaban. El caso más famoso fue el de Mary Mallon, conocida como María Tifoidea, una cocinera irlandesa portadora asintomática de la bacteria de la fiebre tifoidea que contagió a docenas de personas en las casas donde trabajaba. Cuando las autoridades la identificaron, la enviaron a North Brother Island. Estuvo confinada allí durante 26 años, desde 1915 hasta su muerte en 1938. Murió de neumonía, sola, en una isla que funcionaba como prisión disfrazada de hospital. Pero North Brother Island no solo es conocida por María Tifoidea. En 1904, el barco de vapor General Slocum se incendió en el East River frente a la isla. Más de 1,000 personas murieron, tras no se pueden ver, la mayoría mujeres y niños de la comunidad alemana de Manhattan. Los cuerpos fueron llevados a la isla y los supervivientes fueron atendidos en el mismo hospital que albergaba a los contagiosos. Fue la peor tragedia en Nueva York hasta los ataques del 11 de septiembre. Después del cierre del hospital de cuarentena, la isla fue reconvertida en un centro de rehabilitación de drogadictos en los años 50. Pero los informes de corrupción, de pacientes retenidos contra su voluntad y de condiciones inhumanas provocaron que también ese proyecto fracasara. El centro cerró en 1963 y desde entonces nadie vive allí. Hoy es un santuario de aves, gestionado por el Departamento de Parques. La entrada está estrictamente prohibida para proteger la colonia de martinetes coronados que anida entre los escombros del hospital. De vez en cuando se organizan visitas educativas, pero son tan raras que la mayoría de los neoyorquinos ni siquiera saben que existen. La isla está a menos de 300 metros de la costa, visible desde varios puntos del Bronx, pudriéndose lentamente con sus secretos intactos mientras 8 millones de personas viven sus vidas a tiro de piedra. Número 14. Kings Park Psychiatric Center, Nueva York. En la costa norte de Long Island, en el condado de Suffolk, hay un complejo que alguna vez albergó a más de 9,300 pacientes psiquiátricos simultáneamente. Se llama Kings Park Psychiatric Center. 11 años fue una de las instituciones de salud mental más grandes de Estados Unidos. Abrió en 1885 con una idea revolucionaria para la época. Otras no se pueden ver. En lugar de encerrar a los enfermos mentales en manicomios oscuros, los llevarían a una finca de más de 300 hectáreas, donde trabajarían la tierra, respirarían aire fresco y se recuperarían en contacto con la naturaleza. Otras no se pueden ver. Lo llamaban la colonia agrícola. Los pacientes cultivaban su propia comida y la comunidad era autosuficiente, con central eléctrica propia, ramal ferroviario, talleres y panadería. Pero la realidad aplastó la utopía. Para 1954, el centro tenía 9,300 pacientes hacinados. La filosofía agrícola había sido sustituida por lobotomías prefrontales y terapia de electrochoque. El edificio 93, una torre de 13 pisos de hormigón gris, se alzaba como un monolito de sufrimiento institucionalizado. La toracina, introducida en 1955, permitió que los pacientes fueran tratados fuera de las instituciones. Otras no se pueden ver. Kings Park se fue vaciando piso por piso hasta cerrar en 1996. Hoy los terrenos son parte del Nissequogue River State Park. Puedes caminar por los senderos y ver las ruinas desde fuera. Otras no se pueden ver.
Pero entrar en cualquier edificio es ilegal. La policía estatal patrulla regularmente. Los edificios están plagados de amianto. Los suelos han cedido en varias plantas y en algunos pabellones las escaleras simplemente ya no existen. Quedan menos de 30 edificios de los más de 150 originales, deshaciéndose con las ventanas rotas y los pasillos tatuados de grafitis, un monumento involuntario a cómo este país trató a sus enfermos mentales durante más de un siglo. Número 13. Pennhurst State School, Pensilvania. No se pueden ver. A 50 kilómetros de Filadelfia, en el condado de Chester, hay un complejo de más de 30 edificios en 560 hectáreas que durante casi 80 años encerró a personas con discapacidades intelectuales. No se pueden ver. Se llamó Pennhurst State School and Hospital y su historia es tan oscura que un juez del Tribunal Supremo la comparó con lo peor de la segregación racial. No se pueden ver. Abrió en 1908 con el nombre de Eastern Pennsylvania Institution for the Feeble-Minded and Epileptic. El jefe médico declaró públicamente que toda persona con discapacidad intelectual era un criminal en potencia. A los 4 años tenía 2.800 pacientes, muy por encima de su capacidad de 500. No solo personas con discapacidad, también inmigrantes, huérfanos y criminales. El personal, desbordado y mal pagado, recurría a la violencia. Ataban a los pacientes durante horas. Les arrancaban los dientes y mordían. Un médico llamado Jesse G. Fear, con un apellido desafortunadamente apropiado, disfrutaba administrando las inyecciones más dolorosas que no causaran daño permanente. En 1968, el reportero Bill Baldini entró con sus cámaras y grabó niños semidesnudos deambulando por salas atestadas, pacientes cubiertos de sus propios excrementos, un silencio roto solo por gemidos. La serie documental Suffer the Little Children provocó indignación nacional. Una paciente llamada Terry Lee Halderman, cuyos padres descubrieron moretones inexplicables durante una visita, demandó a la institución. El caso llegó al Supremo 3 veces. Pennhurst cerró en 1987. No se pueden ver. Los túneles subterráneos que conectaban los pabellones siguen llenos de escombros, y los exploradores que se han colado dicen que todavía se encuentran dientes en el suelo. En 2010, parte de la propiedad fue convertida en atracción de Halloween. El resto sigue cerrado y vallado. Número 12. Centralia, Pensilvania. Centralia no es un edificio abandonado. Es un pueblo entero que arde desde hace más de 60 años y que probablemente siga ardiendo otros 250 más. En mayo de 1962, el Consejo Municipal de este pueblo minero de unos 1.400 habitantes contrató a 5 bomberos voluntarios para limpiar el vertedero local, ubicado en un antiguo pozo de mina a cielo abierto junto al cementerio. Prendieron fuego a la basura como hacían cada año antes del Memorial Day. Pero esta vez el fuego encontró una abertura sin sellar en el fondo del pozo y se coló en el laberinto de minas de carbón abandonadas que se extendían por debajo de todo el pueblo. Intentaron apagarlo, excavaron trincheras, vertieron agua, sellaron túneles. Nada funcionó. Había tantas minas interconectadas que el fuego siempre encontraba otro camino. La temperatura del suelo superó los 480 grados centígrados en algunos puntos. El monóxido de carbono se filtraba por las grietas y entraba en los sótanos. El humo brotaba de las fisuras de las calles. La nieve no se acumulaba en ciertas zonas porque el suelo estaba demasiado caliente. En 1981, un niño de 12 años llamado Todd Domboski cayó en un socavón de 40 metros que se abrió bajo sus pies en el patio de su abuela. Sobrevivió porque su primo lo agarró del brazo a tiempo. En 1983, el Congreso asignó $42 millones para reubicar a los residentes. En 1992, todas las propiedades fueron condenadas bajo dominio eminente. El código postal fue eliminado en 2002. No se pueden ver. Para 2020 quedaban 5 personas. El Estado les permitió quedarse hasta su muerte con la condición de que no pudieran vender ni heredar sus propiedades. El pueblo había enterrado una cápsula del tiempo en 1966 para abrirla en su aniversario 150 en 2016. La abrieron 2 años antes, en 2014, porque notaron que el agua la estaba dañando. La mayoría del contenido estaba arruinado. Ni siquiera una cápsula del tiempo sobrevive en Centralia. La antigua Ruta 61, que atravesaba el pueblo, fue abandonada y redirigida. Durante años, ese tramo de asfalto vacío se llenó de grafitis y se convirtió en una atracción turística informal conocida como la autopista de los grafitis.
En abril de 2020, el propietario privado del terreno cubrió la carretera con tierra, eliminando el acceso público. Hoy hay carteles por todo el pueblo advirtiendo del fuego subterráneo, del suelo inestable y de los gases letales. Puedes conducir por lo que queda de Centralia, pero caminar por sus calles es jugar a la ruleta con la geología. Número 11. Glendale Hospital, Maryland. A solo 21 kilómetros del Capitolio de Estados Unidos, hay 23 edificios en 87 hectáreas que llevan abandonados desde 1982. Se llama Glendale Hospital, construido en los años 30 cuando la tuberculosis mataba a miles de personas al año en Washington. El diseño era revolucionario: solarios abiertos en cada planta, helioterapia en el techo del edificio de adultos, un parque de juegos en el techo del edificio infantil para que los niños recibieran luz ultravioleta. El cirujano general lo llamó la instalación más moderna y completa de su tipo en el país. Cuando los antibióticos controlaron la tuberculosis, el hospital se reconvirtió para otras enfermedades crónicas. Cerró cuando una inspección reveló que las reparaciones costaban $23 millones. Pintura con plomo y amianto en todas partes. El entonces alcalde Marion Barry propuso varias ideas, incluida convertir parte de los edificios en un spa para empleados municipales. Ninguna prosperó. El hospital fue usado brevemente para ejercicios militares y de entrenamiento, con los vecinos quejándose de las explosiones y los disparos que se escuchaban desde la zona. Desde entonces, el complejo ha pasado por varias manos sin que nadie logre reconvertirlo. Fue añadido al Registro Nacional de Lugares Históricos en 2011, pero eso no ha frenado el deterioro. La policía vigila 24 horas. Los techos se han derrumbado, los murciélagos habitan los pasillos. El amianto se desintegra con cada ráfaga de viento. La carretera de Glendale Road pasa justo por el centro del campus. Puedes ver los edificios, las ventanas rotas, los grafitis, la vegetación trepando por las fachadas. Pero si cruzas la línea, te detendrán antes de que des 10 pasos. Número 10. Waverly Hills Sanatorium, Kentucky. En las colinas del suroeste del condado de Jefferson, a las afueras de Louisville, hay un edificio de 5 plantas en estilo Tudor gótico que parece arrancado de una novela de terror victoriana. Se llama Waverly Hills Sanatorium y durante décadas fue donde Louisville enviaba a sus enfermos de tuberculosis a morir. A principios del siglo XX, la ciudad tenía la tasa de mortalidad por tuberculosis más alta de todo el país, construida sobre humedales junto al río Ohio. Un criadero perfecto para la bacteria. El sanatorio definitivo se completó en octubre de 1926. Más de 400 camas. Un túnel de 164 metros que bajaba por la ladera hasta la carretera de Dixie. Oficialmente era para suministros, pero todos sabían que servía para sacar cadáveres sin desmoralizar a los pacientes que aún vivían. Le llamaban el conducto de cadáveres. Antes de los antibióticos, los tratamientos eran experimentales y a menudo brutales. Lámparas de calor, neumotórax artificial para colapsar un pulmón, extirpación de costillas para acceder directamente al tejido infectado. Se estima que murieron miles de personas entre esas paredes. El descubrimiento de la streptomicina cambió todo. El número de pacientes descendió progresivamente hasta que el sanatorio cerró en junio de 1961. Los pacientes restantes fueron enviados al Hazelwood Sanatorium. El edificio fue reabierto como Woodhaven Geriatric Center en 1962. No se pueden ver. Un asilo de ancianos que trataba pacientes con demencia y discapacidades severas. Pero Woodhaven estaba crónicamente falto de personal y las condiciones eran deplorables. Cerró en 1982 por negligencia. No se pueden ver. Después de eso, la propiedad cambió de manos en una cadena de proyectos cada vez más delirantes. Un desarrollador quiso hacer una prisión de mínima seguridad, pero los vecinos protestaron. Un comprador quiso construir la estatua de Jesús más grande del mundo en el techo, a un coste de $4 millones. Una campaña de recaudación nacional consiguió exactamente $3,000. El proyecto murió. El edificio se siguió deteriorando, invadido por vagabundos, vándalos y cazadores de fantasmas. No se pueden ver. En 2001, los actuales propietarios compraron la ruina y comenzaron a restaurarla con los ingresos de tours turísticos y eventos de Halloween. Hoy puedes visitarlo con guía, pero el acceso libre está prohibido. Las zonas no estabilizadas pueden ceder sin aviso. Suscríbete para hacerme ver que estos vídeos ayudan y tienen sentido. Punto número 9. Pitcher, Oklahoma. Si Centralia es el pueblo que arde, Pitcher es el pueblo que se envenena. Y a diferencia de Centralia, Pitcher está oficialmente muerto.
El municipio fue disuelto el 26 de noviembre de 2013. Población, 0, fundado en 1913 tras el descubrimiento de plomo y zinc, no se pueden ver. Para 1926 tenía más de 14.000 habitantes y era el campo minero más productivo del distrito triestatal. Durante la Primera Guerra Mundial, no se pueden ver. Más del 50% del plomo y zinc que consumió Estados Unidos salía de aquí. No se pueden ver. Más de 14.000 hombres trabajaban en las minas. Lo que nadie les dijo fue que los montones de residuos mineros, esos cerros grises que los niños usaban como toboganes y que los padres ponían en los areneros de sus hijos, eran tóxicos. Algunas familias mezclaban el polvo con cemento para pavimentar sus caminos. Otras hacían picnics sobre montañas de plomo. Cuando la minería cesó en 1967, dejaron 14.000 pozos abandonados. No se pueden ver. 70 millones de toneladas de residuos y 36 millones de toneladas de lodo contaminado. El agua empezó a filtrar en 1973. En 1983 fue declarado sitio Superfund, el programa federal para las zonas más tóxicas del país. Un estudio reveló que el 63% de los niños de Pitcher sufrían envenenamiento por plomo. En 2006, ingenieros del ejército determinaron que grandes zonas del pueblo podían hundirse en cualquier momento. En 2008, un tornado de categoría 4 mató a 6 personas y destruyó más de 100 viviendas. El gobierno no financió la reconstrucción. Para junio de 2009, todos recibieron cheques para marcharse. El último hombre, Gary Linderman, dueño de la farmacia Ole Miners, murió en 2015. El restaurante Burger Basket, que se autoproclamaba orgullosamente como el último lugar en Pitcher, fue demolido en 2011. Los residentes que se negaban a irse se llamaban a sí mismos las ratas del chat y sobrevivían en un paisaje tóxico por pura terquedad. Hoy puedes conducir por la carretera 69 con las ventanillas cerradas y ver la escuela con los libros todavía en los estantes. Las tiendas con mercancía en los escaparates y los cimientos de cientos de casas que fueron demolidas una por una. Desde 2015, los antiguos residentes organizan un desfile de Navidad por las calles vacías de Pitcher. No se pueden ver. Vuelven una vez al año para recordar algo que el plomo y el zinc les quitaron para siempre. Número 8. Henryton State Hospital, Maryland. En el Maryland segregado de los años 20, no se pueden ver. Los hospitales para blancos no admitían pacientes afroamericanos, y la comunidad negra tenía 4 veces más probabilidades de contraer tuberculosis. En 1922 abrieron el Henryton Tuberculosis Sanatorium en el condado de Carroll, exclusivamente para población afroamericana. Cuando la tuberculosis fue controlada, se reconvirtió en 1963 como hospital para discapacidades intelectuales severas. Cerró en 1985. Desde entonces, el complejo se ha convertido en uno de los destinos de exploración urbana más peligrosos de la costa este. No por fantasmas, sino por los inquilinos muy reales que se instalaron, drogadictos, vagabundos e incendiarios. En 2007, un incendio provocado destruyó una sección importante. Los propios exploradores advierten que los ocupantes actuales son más peligrosos que los pacientes que vivieron allí cuando era institución. Amianto por todas partes, suelos que ceden, escaleras desaparecidas. Maryland no has conseguido vender ni reconvertir la propiedad en décadas. Número 7. Trans-Allegheny Lunatic Asylum, Virginia Occidental. No se pueden ver. En Weston hay un edificio con el dudoso honor de ser la segunda estructura de mampostería cortada a mano más grande del mundo, solo detrás del Kremlin. Se llama Trans-Allegheny Lunatic Asylum. No se pueden ver. Construido entre 1858 y 1881. Casi 4 hectáreas bajo techo. Diseñado con el plan Kirkbride que creía que la arquitectura podía curar. Pasillos amplios, grandes ventanales, alas escalonadas para maximizar la luz. Capacidad original, 250 pacientes. Para los años 50, 2.400. Hacinamiento en jaulas, lobotomías, baños de agua helada, camisas de fuerza durante días. Cerró en 1994, hoy ofrece tours guiados en zonas estabilizadas. Pero alas enteras permanecen inaccesibles, suelos podridos, techos derrumbados, materiales peligrosos expuestos. Los túneles subterráneos y los pabellones traseros están cerrados y vallados. Entrar sin autorización resulta en cargos criminales. Número 6.
Fort Tilden, Nueva York, en la península de Rockaway, en Queens, a menos de 30 kilómetros de Manhattan, hay una base militar abandonada que la mayoría de los neoyorquinos desconocen. Fort Tilden fue establecido en 1917 para la defensa costera de Nueva York. Artillería durante las guerras mundiales. Misiles nucleares Nike Ajax y Nike Hercules durante la Guerra Fría, almacenados en silos bajo las dunas para interceptar bombarderos soviéticos sobre el Atlántico. Cuando los misiles balísticos intercontinentales hicieron obsoleta la defensa aérea convencional, el fuerte perdió su razón de ser. No se pueden ver. Desactivado en 1974, hoy forma parte del Gateway National Recreation Area. Los terrenos están abiertos, senderos, playa, aves, pero los búnkeres, los silos, no se pueden ver. Las baterías de artillería y las instalaciones subterráneas están cerrados. Hormigón agrietado, escaleras oxidadas que ceden bajo peso humano, túneles inundados. Los grafitis delatan a los exploradores que llevan décadas colándose. No se pueden ver, pero las multas del servicio de parques son cada vez más severas. Una base que protegía a Nueva York de sus enemigos ahora necesita protección de los propios neoyorquinos. La ironía es casi poética. Punto número 5. Greystone Park Psychiatric Hospital, Nueva Jersey. No se pueden ver. Cuando el manicomio de Trenton se desbordó, el Estado construyó Greystone en 1876. El edificio principal era el más grande del mundo bajo un solo techo, diseñado con el plan Kirkbride. No se pueden ver. Capacidad para 600 pacientes. A los 4 años tenía 800. Para los años 20 superaba los 3000. La misma espiral de siempre. Hacinamiento, falta de personal, abusos, tratamientos que hoy serían considerados tortura. En 2003, los últimos pacientes fueron transferidos a una instalación nueva en los mismos terrenos. Los preservacionistas pelearon para salvar el edificio Kirkbride, pero la demolición comenzó en 2014 y lo destruyó casi por completo. Varios edificios auxiliares del complejo siguen en pie, cerrados, con techos hundidos, moho en las paredes y materiales tóxicos al aire. Vallas, carteles y patrullas policiales rodean lo que queda. Otro edificio que la sociedad levantó con ambición, llenó con sufrimiento y finalmente no supo cómo borrar. Número 4. Complejo hospitalario de Ellis Island, Nueva York, cerca de la Estatua de la Libertad, en la parte sur de Ellis Island. Hay un campus de más de 22 estructuras que fue el Hospital de Enfermedades Contagiosas, donde los inmigrantes diagnosticados durante la inspección médica eran enviados sin apelación posible. No se pueden ver. Funcionó desde 1892 hasta 1954. Salas de infecciosos, pabellón de contagio, cocinas, viviendas para personal, morgue. No se pueden ver. Lavandería que procesaba más de 3000 piezas de ropa al día. Muchos de los que entraron ahí no volvieron a salir. No se pueden ver. Cuando Ellis Island cerró como centro de inmigración, el hospital fue abandonado durante décadas. Techos hundidos, paredes cubiertas de moho, equipos médicos oxidados en el suelo de las salas de operaciones. La sal del mar y las tormentas del Atlántico aceleraron la destrucción. Durante años nadie puso un pie en aquellos pabellones. Las camillas quedaron donde las dejaron. Los archivos médicos se pudrieron en los cajones. La naturaleza fue devorando los edificios con una paciencia infinita, cubriendo las ventanas rotas con enredaderas y convirtiendo los pasillos estériles en corredores de vegetación salvaje. En 2015, la organización sin ánimo de lucro Save Ellis Island comenzó a ofrecer visitas guiadas con casco de seguridad a algunas de las estructuras menos deterioradas. Pero la gran mayoría sigue siendo inaccesible. Solo llegas por ferry, así que colarte es complicado. El complejo se desmorona frente a la silueta más célebre del planeta, recordando que la puerta dorada de entrada a América también fue, para muchos, la última que cruzaron. Número 3. Mount Weather, Virginia. En las montañas Blue Ridge del condado de Loudoun, a menos de 80 kilómetros de Washington, hay una instalación que ni siquiera aparece con detalle en los mapas digitales. Se llama Mount Weather Emergency Operations Center. Y es donde el gobierno de Estados Unidos planea sobrevivir al fin del mundo. Originalmente un observatorio meteorológico del siglo XIX, no se pueden ver, fue transformado durante la Guerra Fría en un búnker subterráneo masivo para albergar a los líderes federales en caso de ataque nuclear. Operado por FEMA, tiene red eléctrica propia, suministro de agua, hospital, dormitorios, no se pueden ver, cafetería y sistemas de comunicación avanzados. Los detalles internos siguen clasificados. La fotografía aérea está restringida. Las carreteras de acceso tienen guardias armados y detectores electrónicos. Los carteles no dicen prohibido el paso.
Dicen propiedad del gobierno federal y advierten que el uso de fuerza letal está autorizado. Fue activado parcialmente el 11 de septiembre de 2001, cuando varios altos funcionarios fueron evacuados allí tras los ataques. Nadie que no trabaje para el gobierno ha visto el interior. Lo inquietante no es que exista. Lo inquietante es que alguien en Washington cree que hay una posibilidad real de que necesitemos usarlo. Número 2. Complejo de la montaña Cheyenne, Colorado. Dentro de una montaña de granito en Colorado Springs, a más de 600 metros bajo la roca sólida, hay una ciudad militar subterránea construida para sobrevivir a un ataque nuclear directo. Se llama Cheyenne Mountain Complex y durante décadas fue el centro de comando de NORAD, el organismo encargado de vigilar el espacio aéreo de América del Norte. La construcción comenzó en 1961 y terminó en 1966, a un coste total de $142 millones de la época. El proceso fue titánico. Los ingenieros tuvieron que perforar más de 400 metros de roca granítica para crear las cavernas que albergarían los edificios. 15 estructuras de acero independientes montadas sobre muelles gigantescos diseñados para absorber el impacto de una detonación nuclear. Los edificios se balancean si la montaña tiembla, en lugar de colapsar. Es como construir una ciudad sobre amortiguadores dentro de una montaña. El acceso es por un túnel que termina en 2 puertas blindadas de 25 toneladas cada una, capaces de cerrarse en menos de 30 segundos. No se pueden ver. Dentro, red eléctrica propia, generadores, combustible, agua almacenada en depósitos excavados en la roca, hospital, barbería, cafetería, tienda y sistemas de filtración capaces de neutralizar contaminantes químicos, no se pueden ver, biológicos y radiológicos. Capacidad para más de 1,000 personas durante aislamiento prolongado del mundo exterior. Después del 11 de septiembre, las operaciones principales de NORAD se trasladaron a la cercana base de Peterson. No se pueden ver, pero Cheyenne sigue plenamente guardias armados, escáneres biométricos, sensores de movimiento, cámaras por todas partes. En las películas, el héroe siempre encuentra la forma de entrar. En la realidad, no la hay. Número 1. Las minas de amianto de Libby, Montana. Llegamos al número 1. No es un hospital abandonado, ni un búnker militar, ni un asilo psiquiátrico. ¿Es algo peor? Es un pueblo entero que fue envenenado durante décadas por la misma empresa que le daba trabajo, y cuyas minas abandonadas siguen siendo tan letales hoy como hace medio siglo. Libby es una ciudad de unos 3,000 habitantes en el noroeste de Montana, cerca de la frontera canadiense. Durante casi 70 años, desde 1919 hasta 1990, la mina de vermiculita de Libby fue la mayor del mundo. La vermiculita se usa como aislante y material de construcción. El problema era que estaba naturalmente contaminada con tremolita, una forma particularmente letal de amianto. La empresa W.R. Grace & Company, que operó la mina desde 1963, sabía del riesgo desde los años 60. Documentos internos lo demuestran, pero no dijo nada. Los trabajadores inhalaban fibras de amianto sin protección adecuada, pero la exposición no se limitaba a la mina. El polvo de vermiculita se esparcía por todo el pueblo. Se usaba en jardines, en patios de recreo, en pistas de atletismo, en los aislamientos de las casas. Los camiones dejaban nubes de polvo por las carreteras. Para cuando la verdad salió a la luz, cientos de personas habían desarrollado mesotelioma, asbestosis y otras enfermedades pulmonares mortales. Se estima que al menos 400 personas han muerto como resultado directo de la exposición al amianto de la mina. Y la cifra sigue creciendo, porque el mesotelioma puede tardar entre 20 y 40 años en manifestarse después de la exposición. Hay personas en Libby que respiraron ese en los años 70 y que están enfermando ahora, medio siglo después. En 2005, un jurado federal declaró a W.R. Grace culpable de conspiración para ocultar los riesgos sanitarios. Varios ejecutivos fueron procesados. La empresa finalmente se declaró en bancarrota. No se pueden ver. En 2009, la Agencia de Protección Ambiental declaró a Libby y a la cercana localidad de Troy como la primera emergencia de salud pública bajo la Ley de Respuesta Ambiental Integral en toda la historia de Estados Unidos. La limpieza ha costado más de $600 millones y todavía no ha terminado. Miles de hogares han tenido que ser descontaminados, suelos excavados y reemplazados, áticos vaciados de vermiculita que las familias habían usado como aislante durante décadas sin saber que cada fibra que respiraban era una sentencia diferida. La mina está completamente cerrada y el acceso prohibido.
Pero aquí no hay vallas espectaculares, ni guardias armados, ni puertas de 25 toneladas. Hay algo mucho peor. Un aire que parece completamente normal, un paisaje que parece completamente tranquilo, y unas partículas invisibles que se meten en tus pulmones y esperan pacientemente durante 30 o 40 años para matarte. No las ves, no las hueles, no las sientes. Simplemente están ahí, flotando en ese aire limpio de Montana, esperando. Yo soy un viejo. Y los viejos sabemos algo que los jóvenes todavía no han aprendido. Que los lugares más peligrosos de América no son los que tienen guardias armados y puertas blindadas. No son los búnkeres, ni las montañas excavadas, ni los complejos militares con escáneres biométricos. Son los que parecen inofensivos. Los que tienen el pasto verde y el cielo azul y el aire que parece limpio. Los que te envenenan sin que te des cuenta mientras tú paseas tranquilamente pensando que todo está bien. Porque el verdadero peligro en este país nunca ha venido con una advertencia. Ha venido con una sonrisa, un apretón de manos, un contrato de trabajo y una empresa que sabía la verdad y decidió que tus pulmones valían menos que sus beneficios trimestrales. Cuídate y no entres donde no te llaman.